Hay una nueva vida para ti, si tú decides vivir a la manera de Cristo. A la manera de Cristo. Buenos días. Sean todos bienvenidos el día de hoy a esta catequesis que vamos a compartir desde la Iglesia San José del Buen Consejo. El día de hoy vamos a tratar el tema de mi vida de bautizado, el cual nos va a preparar también para poder nosotros continuar con este proceso de confirmación. La confirmación, como lo dice el término, es algo que nosotros reafirmamos o confirmamos porque ya lo tenemos. Y aquello que tenemos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado a través del bautismo. Y es el bautismo el que fue el primer sacramento de los cuales nosotros hemos acompañado nuestra vida espiritual. El problema es que muchas veces esta vida que hemos tenido como bautizados ha llevado un buen camino, un mal camino o uno intermedio. Eso es lo que el día de hoy vamos a platicar, por cuanto es importante establecer cómo ha sido mi caminar de forma particular para podernos preparar adecuadamente para el sacramento. Los invito a que tomemos una actitud de oración y decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana queremos agradecerte la oportunidad de estar aquí presentes una vez más para poder compartir la catequesis con los jóvenes, para poder seguir preparándonos hacia el sacramento de la confirmación y sobre todo pedimos tu bendición y sobre todo que derrames en nosotros el Espíritu para poder comprender lo que el día de hoy vamos a compartir. Te pido que para los jóvenes puedas tener en mente siempre ese amor especial que les has tenido y que lo puedan sentir llegar a través de las acciones de la Iglesia para que en su vida la fe pueda seguir creciendo y el amor se manifieste de forma concreta. Lo agradecemos todo en nombre de Jesús, por cuanto sabemos que lo tenemos recibido y te pedimos tu presencia a través de estos temas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para iniciar en este día, vamos a hablar de lo que es el bautismo. El bautismo es un sacramento. Así que definiremos lo que es un sacramento desde un inicio. Un sacramento es la acción del Espíritu Santo por medio de los signos visibles y eficaces de la Iglesia, los cuales nos conceden los dones espirituales y la gracia de Dios. En particular, el bautismo viene de un vocablo griego que significa sumergir o lavar. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de bautismo, hablamos de esta acción del Espíritu Santo que tiende a que nosotros podamos tener una adhesión mayor a Cristo y una adhesión también a la Iglesia, por medio de la limpieza del pecado original y el transmitir el Espíritu Santo de forma concreta a cada uno de nosotros. En la Iglesia Católica, nosotros nos bautizamos normalmente cuando estamos pequeños. Esto se da de forma normal entre los 3 meses y el año. Sin embargo, no quiere decir que solamente estas edades sean apropiadas para el bautismo. Por lo tanto, podemos establecer nosotros que es solamente una forma de incorporarnos a la Iglesia. Y lo normal es que como lo hacemos de pequeños, nosotros dependemos de la fe de nuestros padres y también la fe de los padrinos. Para poder concretar un poco esta idea, tenemos que también tener claro que, por ejemplo, los hermanos separados dicen que la Iglesia comete un error al no esperar a los 30 o 33 años para poder tener el sacramento. Sin embargo, podemos observar en la palabra de Dios que este hecho va a estar un poco alejado de la realidad, por cuanto es la fe lo necesario para poder contar con este proceso y de esta manera recibir el Espíritu Santo. En la palabra de Dios podemos verificar en Mateo 8, del 5 al 13, cuando un centurión se acercó a Jesús, y fue un acto de fe precisamente lo que hace que la bendición de Cristo entre en un hogar. Y dice así: al entrar Jesús en Cafarnaún, se acercó un centurión, suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará, pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y si yo digo que uno vaya, él va,
y si digo que uno venga, él vendrá. Así pues, ordeno a mis sirvientes, haz tal cosa y él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y le dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos de oriente y del occidente para sentarse en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, y en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver en la palabra de Dios, en este caso fue solamente necesaria la fe del centurión. Cristo no llegó nunca a ese hogar, pero solamente con la fe del centurión, la salvación, en este caso, la sanación solicitada, fue concedida. Como podemos ver también, el muchacho que estaba doliente de una enfermedad no fue quien solicitó su propia sanación, sino que fue el capitán bajo el cual estaba a las órdenes. Esto quiere decir que cuando nuestros padres y nuestros padrinos se acercan a la iglesia para que nosotros recibamos de niños el bautismo, la fe de ellos es suficiente para que Cristo, por medio del Espíritu Santo, actúe en nosotros. Y este actuar es solamente el reflejo del amor de Dios por medio de la fe de nuestros padres. De esta forma podemos clarificar que este sacramento puede ser recibido aun cuando somos pequeños y no tengamos plena conciencia del acto. Sin embargo, hay muchos hermanos también que se bautizan más adelante, siendo todavía niños y algunos adultos, pero sigue siendo la misma fe y el mismo amor de Dios que infunde el Espíritu Santo en las personas. El bautismo tiene diferentes efectos en nosotros. Vamos a hablar particularmente de 3 de ellos. El primero es el hecho de que el Espíritu Santo permanece en las personas que han recibido el bautismo, por cuanto es infundido en el momento que nosotros recibimos el sacramento. Esta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas permite que nosotros podamos tener, de alguna manera, ciertas condiciones para ir desarrollando nuestra vida. Pero esto siempre va atado a la forma en la que fuimos educados. Por ejemplo, si nuestros padres no fueron completamente atentos en enseñarnos el camino de Cristo, es posible que nosotros nos desviemos del camino. Allí es donde entra un padrino. Él será el que deberá tomar la batuta en la vida del niño para que pueda conocer a Cristo y durante su vida pueda irse acrecentando en fe y sobre todo en amor. Sin embargo, cuando esto no sucede, nosotros nos apartamos de Dios de forma paulatina, hasta el momento en el que no encontramos posiblemente un sentido a nuestras vidas. Por lo tanto, el bautismo, al ser recibido, debemos nosotros procurar que el Espíritu Santo permanezca en nosotros y de esta forma también nosotros encontrar la salvación. Como segundo efecto, podemos decir que el bautismo es un umbral que nos permite trasladarnos al resto de los sacramentos de la iglesia. Esto se da porque si nosotros no pasamos la entrada de una casa, no podemos acceder a la sala o al comedor. De la misma manera, el bautismo es el umbral o la puerta que nos permite acceder a los demás sacramentos. Sin el bautismo, por ejemplo, no podríamos hacer nuestra primera comunión, no podríamos acercarnos al sacramento de la reconciliación y por lo tanto tampoco podríamos tener la confirmación, que es el proceso que en este momento llevamos. Por último, entonces, reconocemos que el bautismo tiene por efecto la incorporación de nosotros a la iglesia. Y esta incorporación se da por medio de todos los signos que dentro del bautismo nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, la vestimenta blanca del niño que va a ser bautizado representa la pureza, pero no la pureza que traemos en el momento del bautismo, por cuanto tenemos todavía el pecado original, sino la pureza que el Espíritu Santo nos va a dar con el bautismo. La vela significa la fe que nuestros padres y padrinos llevan al momento de la solicitud del bautismo.
y esta luz debe guiar nuestros pasos de forma concreta para encontrarnos con Cristo a través de la vida. Y por último, tenemos también el agua. El agua es precisamente esa parte como signo bautismal que nos dice que nosotros hemos sido lavados y redimidos de un pecado. Por lo tanto, el agua va a ser en este momento el punto focal y central del sacramento. Cuando el sacerdote derrama el agua sobre nuestras cabezas, es en ese momento que se da una efusión del Espíritu Santo. Momentos antes habíamos sido crismados. En algunos casos solamente el padrino sujeta al menor y el padre hará una señal de la cruz en la frente, una en el pecho y una en la coronilla. Y lo que hacemos entonces es crismar al menor. Esto quiere decir volverlo un nuevo Cristo. Y a partir de ese momento, padres y padrinos estarán encargados de llevarnos por un camino recto que nos permita encontrarnos con Cristo en todo momento. También podemos encontrar en la palabra de Dios el momento en el que Jesús le pide a sus apóstoles que vayan por todo el mundo y repartan la buena noticia, pero lo hace también acompañado del signo del bautismo. En Mateo 28, 18 y siguientes dice lo siguiente: Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este caso podemos advertir que Cristo, como un envío a sus apóstoles, les pide que trasladen todo aquello que Él les ha enseñado, y luego de haberlos orientado, de haberlos instruido, de haberlos convertido al cristianismo, les pide entonces un signo de fe, el cual es precisamente el bautismo. Si nosotros nos vamos a los signos anteriores del pueblo de Dios, encontramos que cuando Abraham salió de su propio pueblo para formar un pueblo para Dios, el signo de que se pertenecía a ese pueblo era la circuncisión, el cual con el tiempo se fue eliminando de la costumbre, pero para los nuevos cristianos, por cuanto el nuevo signo de la integración a la iglesia es el bautismo. En este sentido, cuando Pablo y Pedro discutieron, llegaron al consenso de que a los nuevos cristianos no había que imponerles los ritos que tenía el pueblo de Dios, los cuales eran obviamente los judíos, sino que para el nuevo rito se consideraba el bautismo como la incorporación a la iglesia. Y esto nos permite a nosotros determinar que es un paso no solo lógico en la conversión de las personas, sino necesario para poder encontrar la salvación. Es de este hecho entonces que nosotros desde niños nos bautizamos para poder encontrar al Espíritu Santo en nuestras vidas y de esta forma poder ir caminando con Él a través de nuestros días. Vamos ahora entonces a hablar de los efectos del bautismo. El bautismo tiene diferentes efectos, pero el primero y primordial es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este sello de forma permanente caminará con nosotros a través del tiempo. Por lo tanto, requiere que nosotros, de forma consciente, podamos también nutrir esta relación que tenemos con el Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo tengo el hábito de, por ejemplo, cometer algún pecado que esté dañando mi moral, eso va a hacer que el Espíritu Santo en mí vaya disminuyendo. Pero si por el contrario, yo soy una persona asidua a la Eucaristía, entonces voy a ir fomentando esa relación con el Espíritu Santo y por lo tanto mis acciones van a estar también guiadas por Él, por cuanto su presencia es más fuerte y yo, de forma natural, voy a ir encontrando un camino hacia Dios. El segundo efecto que vamos a encontrar es que nos convertimos en hijos de Dios. Si bien es cierto, Cristo es el Hijo unigénito de Dios, nosotros, al ser hermanos en Cristo por medio del bautismo, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Dejamos de ser criaturas para ser también hijos y como tal tenemos también la oportunidad
de que cuando termine nuestro caminar en la tierra podamos conocer a nuestro Padre Celestial y unirnos a Él en el cielo. Otro de los efectos del bautismo es que nosotros nos encontramos redimidos del pecado. Por ejemplo, si una persona adulta o consciente de los pecados es bautizada, esta es redimida no solo del pecado original, sino de aquellos pecados que de alguna forma lo han acompañado en la vida. Sin embargo, en el caso de un menor, como no tiene la conciencia para poder cometer un pecado, solamente es redimido del pecado original. Por lo tanto, este queda limpio de esa conciencia que trae con nosotros el pecado que fue el que cometió Adán y Eva. El pecado original consiste en la desobediencia. Tenían como instrucción no comer del fruto prohibido. Sin embargo, a raíz de que la serpiente insta a Eva a comer del fruto, ésta hace lo mismo con su pareja y por lo tanto ambos caen en esa desobediencia. Luego de que son expulsados del paraíso, viene entonces la sentencia de Dios. Primero les reduce sus años de vida. La Biblia dice, le reduciremos a 120 años. También le pone, por ejemplo, a la mujer el que sus partos tendrán más dolores y que va a parir con dolor. En el caso del hombre le dice, con esfuerzo sacarás el fruto de la tierra y con tu sudor podrás obtener el alimento. Luego de esto entonces, al ser expulsados, viene la otra consecuencia, que es la consecuencia lógica de no estar en el paraíso, y es que el hombre y la mujer deben morir. Por lo tanto, la muerte es parte de esa consecuencia del pecado. Ahora bien, cuando nosotros somos bautizados, somos redimidos de ese pecado. No quiere decir que nos convertimos en seres inmortales. Lo que sí sucede es que nuestra alma podrá continuar luego de este espacio temporal que es la vida, a una vida distinta, que es una vida acompañando a Dios en lo que nosotros definimos como cielo. El cielo en sí es un estado del alma y esa alma alcanzará un estado de gracia suficiente para estar acompañando a Dios en todo momento. El último efecto es que nosotros somos incorporados a Cristo. Esto de ser incorporados quiere decir que nosotros, de forma particular, vamos a poder representar a Cristo en sus acciones y en el amor que Él tiene para el mundo. Él vino al mundo para salvarnos, pero también esparció esa buena noticia. Y nosotros como cristianos, al ser incorporados a Cristo, tenemos también esa oportunidad de compartirle a los demás el amor de Dios. De tal forma que no solo nosotros seamos salvos, sino todos los demás compartan ese amor y puedan encontrarse también de forma personal con Cristo Jesús. Por último entonces, vamos a analizar cómo ha sido precisamente mi vida desde que fui bautizado. Para esto entonces requiero que cada uno de nosotros tomemos conciencia de los siguientes puntos para que analicemos nuestra vida de forma personal. No se trata de decir, si yo conozco a fulano que no ha hecho bien esto, o conozco a mengano que ha hecho tal cosa, sino realmente interiorizar en nosotros cómo hemos vivido esta vida de bautizados que llevamos. Como primer punto vamos a analizar cómo ha sido mi vida de bautizado. Esto quiere decir cómo me he relacionado yo con ese espíritu que ahora llevo dentro y cómo he hecho yo para que mi vida pueda caminar de una mejor manera. En primera instancia vamos a hablar de cómo ha sido mi vida de forma moral. Esto quiere decir cómo me conduzco yo delante de otras personas y qué cosas hago yo para que las situaciones de la vida no tengan un sentido inadecuado. Por ejemplo, cuando un joven ve pasar a una jovencita que va caminando, podría simplemente respetarla, no decir nada, pero nosotros de forma inmoral le soltamos, por ejemplo, un piropo, pero un piropo que no le va a agradar. ¿Por qué? Porque tendemos nosotros a confundir el poder decir unas bonitas palabras a una jovencita con el decir algo que normalmente se acompaña de alguna grosería. Esto ya tiene que ver con la moral que cada uno de nosotros tenemos. De forma que si nosotros tenemos una actitud inadecuada ante la vida, nuestra moral nos va a ir rigiendo de tal forma que no vamos a encontrar una manera correcta de hacer las cosas. Muchas veces la gente en la calle dice que los hijos somos el reflejo de los padres. Y esto acompaña no solo a la forma en la que actuamos, sino que de alguna forma también castiga
a la forma en la que nuestros padres nos pudieron haber educado, porque lo que sugiere es que la persona está bien o mal criada. Por lo tanto, por ejemplo, cuando un papá le dice a su propio hijo, sos mal criado, él mismo estaría diciendo, yo he hecho que tú no actúes de forma correcta. Nosotros entonces como cristianos debemos normalmente acudir a tener buenas relaciones personales, pero a ser respetuosos con los demás, para que de esa forma también nosotros podamos dar un ejemplo de una vida cristiana. Como segundo punto, vamos a hablar de cómo yo, como bautizado, he mantenido una relación con Dios. Cuando hablamos de una relación con Dios, hablamos normalmente de la oración que cada uno de nosotros tiene. Muchas veces yo me acuerdo, por ejemplo, que mi abuelita fue la encargada de enseñarme a orar en las noches. Ella llegaba luego de acostarme, juntaba mis manitas, ¿verdad? Y hacía una oración. Esta oración luego se va convirtiendo en una constante. Eso quiere decir que yo todas las noches hago una oración. Al principio puede ser la misma y con el tiempo, conforme la relación va cambiando con Dios, esta va siendo más profunda. Cuando nosotros ya somos adultos, deberíamos tener la capacidad de tener conversaciones muy largas con nuestro Padre Celestial, pero es el caso que muchas veces nos cuesta. Por ejemplo, lo más normal en una familia es tener una oración a la hora de la comida. Pero la oración de la comida, en vez de dar gracias como debería ser lo normal, se convierte en una solicitud. Entonces decimos, Señor, te doy gracias por los alimentos y te pido por fulano y te pido por mengano y te pido por esto. Y en vez de agradecer, nosotros pedimos, pedimos y pedimos. Esto es un clásico ejemplo de cuando nuestra relación con Dios no ha sido bien trabajada. No quiere decir que no podamos empezar a mejorarla, pero sí debemos tomar conciencia de poder platicar con Dios de forma abierta y contarle nuestros problemas. Muchas veces creemos que como no escuchamos una respuesta inmediata, no nos están escuchando, pero conforme el tiempo y la fe va creciendo, nos vamos a dar cuenta que las respuestas sí que son dadas, y son dadas de forma muy oportuna. También podemos analizar cómo ha sido mi incorporación a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo he sido yo de constante o inconstante en la percepción de que nuevamente yo ahora soy un Cristo con el bautismo? De esta forma podemos nosotros verificar si mi caminar ha sido apegado a Él bajo su ejemplo o si yo me he alejado en algún momento de Cristo. Lo primero que nos vamos a cuestionar es qué tan seguido acudo yo a la Eucaristía. Cristo, después de haber estado en la tierra, se convirtió en un pedazo de pan para poder permanecer con nosotros. Este poder entregarse y darse todos los días, por cuanto la Eucaristía se puede asistir de forma diaria, es una manera de representar ese amor que Él tuvo por nosotros. Así que me cuestiono primero si yo soy una persona asidua a misa o no. Por ejemplo, viene mi mamá y me dice, vamos a ir a misa de 7. Lo normal es que todos digamos, ay, muy temprano ir a misa de 7. Vamos a la misa de 9. Pero en la misa de 9 estamos todos desayunando porque es domingo, ¿no? Y normalmente comemos más tarde. ¿Qué sucede? Todos dicen, ay, ahorita no es un buen momento, vamos a las 11. Pero cuando llegan las 11, resulta que hay mucho calor. Entonces nadie quiere salir. Y decimos, más fresco a las 5 de la tarde, vamos a la misa de 5. Y resulta que a las 5 estamos viendo un programa, estamos viendo, yo no sé, la novela, están viendo cualquier cosa, ¿no? Y resulta entonces que no asistimos a la Eucaristía. Y este patrón se repite todas las semanas, todos los meses, y a veces juntamos el año sin haber ido a una Eucaristía. Por lo tanto, reflexionemos nosotros mismos si hemos sido nosotros partícipes de esta negligencia al acudir a la iglesia, o bien si nosotros hemos sido de los que procuramos hacerlo y al ver que los demás no van, nos quedamos en casa. O posiblemente tu caso es el hecho de que nos dicen vamos a las 7 y vamos a las 7. Y aprovechamos al final de la misa pues a compartir en familia. Esto es parte de esa incorporación a Cristo, porque nosotros vamos a acudir de forma normal a reunirnos con Él en la iglesia. Otra manera de ver cómo está nuestra relación con Cristo y la incorporación a Cristo es establecer cómo nosotros hemos sido conscientes de los sacramentos de la iglesia, no al quedarnos solamente con el bautismo que recibimos de pequeños,
sino prepararnos de forma oportuna cuando recibimos la primera comunión y al mismo tiempo también nos habremos preparado para el sacramento de la reconciliación. A partir de ese momento tenemos esta oportunidad como una ventana de poder acudir de forma constante a la reconciliación. ¿Por qué lo hacemos? Porque normalmente tenemos algunos pecados que son recurrentes en nuestra vida y poco a poco nosotros con la reconciliación los vamos dejando de lado, de tal forma que al ser nosotros liberados de esos pecados por medio de la acción del sacramento, nosotros también debemos ir procurando no repetir esas acciones. Más adelante entonces, como es el caso de ustedes que están en este caso viendo todas estas presentaciones, se están preparando para el sacramento de la confirmación, y ese es un paso más dentro de esa vida sacramental que cada uno de nosotros tiene. Por último, hablaremos de nuestra incorporación a la iglesia. El bautismo nos incorpora a la iglesia de forma directa. Esto quiere decir que nosotros ahora somos parte de este cuerpo místico de Cristo y como parte de la iglesia tenemos también ciertas actividades a las cuales acudir. Lo normal es que si nosotros no asistimos a la iglesia, no nos vamos a enterar de las actividades que la iglesia tiene. Pero conforme más nos vamos metiendo en las actividades eclesiales, llega el punto en que la misma fe y nuestra conversión nos invita a no solo asistir, sino ser parte de la misma, y nos convertimos en servidores. Nosotros cuando vamos a la Eucaristía podemos ver que hay personas que ayudan con el pan y el vino, con las ofrendas, que hacen la monición, que hacen las lecturas o el salmo, y estas son precisamente personas que han encontrado dentro de su incorporación a la iglesia un crecimiento espiritual que los lleva a conocer a Cristo de forma personal y al final terminan involucrándose en todas las actividades. Por lo tanto, la invitación del día de hoy es que tú analices cuál es tu situación de forma particular con Cristo y luego tome los pasos necesarios para incorporarte a ese cuerpo de Cristo, para ser parte de la iglesia, no solo para prepararte y recibir un sacramento, sino para también poder obtener con Cristo todos los beneficios del amor de Dios que se extienden a través de la iglesia. En la descripción del video encontrarás el link para poder descargar la actividad del día de hoy. En ella encontrarás un documento de Word en donde los primeros postulados son para una reflexión personal y los siguientes para que puedas dejar tus comentarios y lo que piensas acerca de esas cuestionantes. Recuerda que ninguna de las respuestas que puedas dar está equivocada. Solamente es una manera de manifestar lo que tú sientes o el compromiso que tú has tenido hasta este momento en tu iglesia. Te pido entonces que lo puedas terminar, luego enviarlo de vuelta para que nosotros podamos también establecer cuáles han sido tus percepciones de esta catequesis y del tema en general. Para concluir, al igual como lo hicimos al inicio, nos vamos a poner en actitud de oración y decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde quiero darte gracias porque nos has permitido una vez más reunirnos y poder compartir tu palabra, porque nos permites seguirnos preparando para el sacramento de la confirmación y permites que cada uno de estos jóvenes conozca en su corazón no solo tu amor, sino también tu verdad. Te pido, Señor, que los acompañes a cada uno de ellos para que puedan encontrar en el día a día cada una de las características de tu amor y sobre todo se puedan sentir acompañados. Acompáñalos siempre, Señor, y lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una nueva vida para ti, si tú decides vivir a la manera